Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una emisión más del Truco del Oficio. Muy contentos de que nos acompañen y bueno, como cada ocasión, igual nosotros felices de estar con ustedes y de estar con grandes invitados como esta semana que es Héctor Villanueva. Va a usted a descubrir que además de que normalmente Pati y yo somos los que traemos un poquito de ventaja con Adolfo con respecto al conocimiento de nuestros invitados, Adolfo y Héctor ya llevan algunas experiencias de hace algunos años que vamos a platicar también sobre ellas en el programa. Pero bueno, más que nada agradecerte, Héctor. Amigos, vamos a hablar el día de hoy de docencia, de cine, de guión, de radio, de película. Van a ver qué tantas cosas vamos a platicar. Así que estamos muy contentos que nos acompañen. Buenas noches. Y bueno, paso el micrófono a mis compañeros Pati y Adolfo para que también los saluden. Muy buenas noches, es un placer estar una noche más en el Truco del Oficio y es un placer tener a Héctor Villanueva. He convivido con él en algunas ocasiones y platicar con él es un agasajo. O sea, quédese ahí sentadito, no se vaya o vaya por un té, un cafecito, una copita de vino y disfrute de este programa que le va a interesar mucho. Compártanos en sus redes sociales. El compartir esto nos hace que nos podamos hacer pues un poquito virales, como dicen ahora, y que nos conozcan un poquito más. Pero va a ser tan interesante que no se va a poder despegar de aquí. Les doy la palabra a Adolfo. En Tijuana y un poco en los alrededores, la creación de, en aquel entonces, Estéreo Frontera, que formaba parte del Instituto Mexicano de la Radio, fue un parteaguas en la radio, porque había una estación cultural. Y aunque de pronto podían buscarse y encontrarse en la radio estaciones que tenían algo de música clásica o algo de jazz, pues una estación en la que de pronto había programas de ópera, programas de música latinoamericana, era algo inusual. Ahora, va a tener la oportunidad de escuchar la voz de uno de los fundadores de aquel Estéreo Frontera, que en aquel entonces era un joven estudiante de economía en la Universidad Autónoma de Baja California. Y no todo el mundo conoce de cerca o de primera voz cómo se estaba construyendo Estéreo Frontera en aquel entonces por jóvenes entrones, envalentonados, con ganas de crear cosas, que además luego le dio por ser cineasta y que produjo largometrajes que en su momento fueron un exitazo y una sacudida del cine aquí en Tijuana y aquí en Baja California. Así que para hablar de producción radiofónica, ya lo decía Benito, ¿no? De cine, de docencia, de la cultura en Tijuana. Bueno, la verdad es que tenemos un invitado que ha estado ahí a la hora de fundar las cosas y a la hora de crear cosas. Así es que, y también tiene razón Benito, a Héctor Villanueva le conozco desde que, bueno, yo ya era Adolfo Morales y él era estudiante de la universidad. Digo Adolfo Morales porque ya tenía ese nombre, ¿no? Ahora, en aquel entonces Héctor Villanueva no era así como Héctor Villanueva, ¿no? Él era uno de los trabajadores de Estéreo Frontera, pero que de ser un trabajador se convirtió en productor de radio para el IMER y luego un productor de radio para el Colegio La Frontera Norte. Y bueno, la verdad es que no cualquiera trabaja para el COLEF. Y Héctor Villanueva produjo radio para el COLAF. Entonces, es todo un personaje. Entonces, primero, Héctor, gracias por estar con nosotros esta noche para contarnos un poco tu historia, que es la historia de varios medios. Gracias a los tres. Gracias, Benito. Gracias, Adolfo. Gracias, Pati, por invitarme a platicar con ustedes, a conversar con todos. Y bueno, para que tenga una idea más concreta, voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta breve semblanza que el propio Héctor nos hizo llegar. Héctor Villanueva cuenta con licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California y maestría en Guionismo y Desarrollo Audiovisual por la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Tiene estudios de producción y dirección de cine y cursó una maestría en psicoanálisis. Se ha desempeñado como profesor de medios audiovisuales en la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. A finales de los 80s, codirigió el programa de radio cultural Mezclilla de Acá, del que además fue fundador. Y posteriormente dirigió las series Narraciones Retiordinarias y Corridas Norteñas y Baladas, o Por qué me quité del vicio, para el Instituto Mexicano de la Radio y para el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. De 1996 a 1998, escribió, produjo y dirigió los largometrajes en video Todos los viernes son santos y Últimos trozos de vida contados al señor capitán. Ha coordinado diplomados de formación cinematográfica. Fue cofundador del colectivo de producción de cine y video, tales como Producciones Bola 8 y Producciones 5 y 10. Ha asesorado proyectos de escritura, producción y realización de cortometrajes y largometrajes independientes. Ha escrito guiones de cine para cortometrajes y largometrajes y ha asesorado a un gran número de proyectos de cine de creadores de la región. Por si fuera poco, fue subdirector de promoción cultural y director interino del Centro Cultural Tijuana. Es miembro fundador de Producciones Gato Bronco, empresa dedicada a la producción de contenidos documentales y de ficción para cine, radio y televisión. Actualmente, continúa laborando como profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California y en labores de difusión del cine en la ciudad. Este es un breve currículum que habla de poquito de esta trayectoria que anda rayando en las 4 décadas de nuestro invitado Héctor Villanueva. Así que nuevamente bienvenido, Héctor, y le cedo la palabra a mi compañero Benito para que inicie la conversación. Gracias. Oye, Héctor, como platicábamos hace rato, bueno, la idea del programa es precisamente compartir las experiencias de vida de cada uno de nuestros invitados, precisamente hablar del oficio, de vivir del arte. Y bueno, muy interesante que lo tuyo, no sé si lo podremos llamar gestión cultural, porque es un espectro muy amplio, ¿no? De tu labor, la parte de radio, de cine, comenzar creando instituciones, formando parte de ellas en su creación, la parte de la docencia. Entonces, realmente creo que es más bien una conversación en general sobre la gestión cultural y cómo también ha sido tu participación en la ciudad dentro de esta gestión cultural, ¿no? Creo que eso es muy interesante mencionarlo. Y bueno, iniciaríamos entonces por preguntarte cómo fue que comenzaste en este mundo de toda esta actividad cultural. Yo creo que, bueno, primero, pues muchas gracias, ¿verdad? Benito, de vuelta, Adolfo, Pati, qué suave que me inviten a su programa. Les decía hace ratito, antes de iniciar, que me parece muy interesante el hecho de que se llame El Truco del Oficio y que sean conversaciones sobre arte, precisamente por el brinco entre lo artístico y lo oficioso, ¿verdad? Entre el trabajo constante y algo que tiene que ver con la creatividad individual singular. Y en el caso mío, creo que funciona o funcionó como de alguna manera ha funcionado en algunos otros casos en la ciudad. Creo que mucho tiene que ver con aspectos coyunturales, una situación de la ciudad, de ese tiempo que me tocó vivir cuando era joven, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, me refiero a Adolfo, yo y otros compañeros, compañeras, que tiene que ver con las carencias. Y en este caso, mi participación tiene que ver con varias carencias, con una carencia de posibilidades de formación inmediata, ¿verdad? Porque yo desde más o menos jovencito, de adolescente, quería ser cineasta, pero no había aquí donde estudiar. Seguramente también tiene que ver con mi carencia de valor o de terquedad como para irme a otra parte, ¿verdad? Pero tuve o decidí quedarme, y entonces en ese no dejar la ciudad o no plantearme la posibilidad de salir a otra parte, pues ocurrieron muchas cosas, entre ellas el estreno de un proyecto como Estéreo Frontera aquí en la ciudad,
con la posibilidad de incorporar a gente joven, la creación de la escuela de humanidades, ¿verdad? Los primeros intentos de profesionalización de aspectos que tienen que ver con arte a través de la Universidad Autónoma de Baja California o a través del Centro Cultural Tijuana o a través de iniciativas de grupos locales. Como que todo eso se fue juntando y ahí estábamos en medio varios. Y digamos que es mucha suerte, es coyuntural, tiene que ver también con una ciudad que era pequeña, con una ciudad donde se podían hacer muchas cosas, con una ciudad en donde si uno decía, creo que no es una exageración, yo quiero trabajar en Estéreo Frontera, o yo quiero trabajar en el Z, o yo quiero trabajar en la televisión, o yo quiero hacer algo. Curiosamente, al no haber nada más, se podía, porque era una ciudad pequeña y entonces yo me siento muy afortunado de haber estado en ese momento en donde, pues la verdad es que bastaba con tocar la puerta. Como yo toqué la puerta para pedir un empleo sin saber nada. Y no solo eso, me dejaron entrar a Estéreo Frontera y no solo eso, me contrataron, me pagaron por aprender y después me dejaron hacer un montón de cosas, ¿verdad? Tiene que ver con funcionarios, con gente, con instituciones, ¿verdad? Por supuesto, pero también con gente que estaba en ese tiempo ahí, ¿verdad? Arturo Imas, por ejemplo, ¿verdad? Que no sé por qué me abrió la puerta, no sé por qué me permitió entrar ahí, no sé por qué nos dejó hacer las locuras que hacíamos y nos pagaban por aprender. Y después de eso, es una serie de cadenas, ¿verdad? Unos eslabones de cadena. Así también el Colegio de la Frontera y así también la universidad. Y digamos, una cosa fue llevando a la otra. Es muy azaroso, la verdad, con mucho azar y mucha suerte, pues, y mucha buena suerte. Creo que en base en muchos aspectos tiene que ver con eso, con características de la ciudad, con buena suerte y con algo de terquedad, de responsabilidad de uno, pero que eso es un atributo de ser joven, ¿verdad? Ser responsable, aventarse, pero además había las condiciones. Y el talento. Sí, seguramente algo de talento, pero de veras que las condiciones son muy importantes porque Claro. yo ahora que doy clases, ¿verdad? Que tengo tanto tiempo dando clases, yo veo tantos muchachos talentosos, muy, muy talentosos, ¿verdad? Las condiciones son distintas. Claro. De hecho, lo platicamos hace rato, ¿no? Mencionaba yo el ejemplo, cuando yo tuve que decidir carrera, pues me llama mucho estudiar arte y todavía no estaba en la facultad, ¿no? Entonces, qué interesante cómo la ciudad, sí, como tú lo mencionas, en su momento fue un espacio de oportunidades, pero se aprovecharon las oportunidades y se han creado instituciones como las tres que has mencionado, ¿no? El IMER, el COLEB, la Escuela de Humanidades, y qué interesante formar parte de esos inicios, ¿no? Sí, de vuelta, buena suerte, de vuelta un momento adecuado para estar ahí, para estar en esos momentos precisamente, en Ahora, donde, ¿perdón? Te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa, ¿tú lo ves también como una coincidencia, ocasión, o que realmente estas circunstancias te llevaron a eso? En otras palabras, vaya, ¿sientes que realmente esto era lo tuyo y se dieron las cosas, o porque ya estaban ahí las abrazaste? Sí, siempre hay, creo que como una especie de fantasma rector, ¿verdad? En donde yo estaba en ese tiempo, cuando era joven, yo quería ser cineasta, ¿verdad? Y no me había planteado hacer radio, pero sucedió. Me había prohibido ser maestro, pero sucedió, ¿verdad? Detestaba la idea de siquiera dar clases, pero sucedió desde muy jovencito. Luego, no me reconciliaba con la idea de seguir ahí tanto tiempo, ¿verdad? Terminar como mis maestros ahí. Como los maestros que uno critica y dice uno, pues porque no pudieron ser artistas, por eso están ahí dando clases, ¿verdad? Bueno, terminé dando clases ahí. Después, ser funcionario, por ejemplo, cultural, tampoco ni por aquí me hubiera pasado y también ocurrió últimamente.
últimamente estudiar psicoanálisis y dar terapia sería algo que también nunca me hubiera planteado, pero sí nunca, todavía recientemente, hace algunos años no me lo hubiera planteado y también está ocurriendo. Entonces, la respuesta es que es bien azaroso, que en realidad es un camino muy distribuido por ámbitos en donde yo nunca me hubiera pensado, y lo de cine, pues sí lo llegué a hacer y lo sigo haciendo, y creo que es de lo que menos he hecho, de lo que menos he hecho. Curiosamente, es mi pasión, o sea, esa es mi verdadera pasión. Todavía no se me quita la idea de hacer cine, pero en realidad no he hecho tanto como quisiera, he escrito bastante, pero hacer cine como yo quisiera no ha sucedido. Pero alrededor de todo eso, por estas circunstancias azarosas, construidas a medias, empujadas, ¿verdad? Por amistades, por conocencias, por influencias de mucha gente, en ese camino yo creo que me he enriquecido mucho, y pues la verdad es que estoy contento con todos los bandazos que he dado en estos años. Bien, Adolfo. Indudablemente, quienes estuvimos en Estéreo Frontera reconocemos que un elemento clave en lo que pasó fue Arturo Imaz, que tenía una manera sorprendente de gestionar la gerencia de la estación con una apertura inusual. Es decir, le permitía hacer producción de radio a alguien que nunca había hecho producción de radio, ponía al frente del departamento de programación a alguien que nunca había trabajado en programación, le daba oportunidad de estar en los controles técnicos a alguien que estaba aprendiendo a estar en los controles técnicos, y bastaba con que tuvieras ganas de aprender para que él dijera, éntrale. Y bueno, esto no pasa todos los días. Es tener un jefe que te dice, ¿quieres aprender? Sí, pues siéntate, pégale. Y te paga por aprender. Entonces, esto no pasa todos los días. Entonces, sí, la verdad es que recordamos con mucho cariño a aquel Arturo Imaz. Pero bueno, vamos a hablar rápido sobre estos dos momentos. Uno, tú te reúnes con Eduardo Leguízamo, y se les ocurre la idea de un programa de radio que se va a llamar Mezclilla de Acá. ¿Cómo ocurre esto? ¿De dónde se les ocurre hacer esto? Fíjate que ya casi no recuerdo los detalles, pero yo creo, lo que sí recuerdo es que se le ocurrió a él, a Luis Eduardo Leguízamo. Casi estoy seguro que él fue, en ese sentido, por eso hablaba hace rato de empujones. ¿Verdad? La verdad es que le debo muchos empujones a mucha gente, y creo que él fue el que tuvo la idea, y es un compañero que, bueno, que para quienes no lo conocen es un tipazo, por ahí anda todavía en San Diego, pero es una persona muy autodidacta, que era muy aventado desde que estábamos en la prepa, y bueno, a él creo que se le ocurrió, y entre todos armamos un proyecto, sobre todo, que nos imaginábamos que le diera cierta voz a los jóvenes sobre ciertas temáticas que les fueran atractivas en una ciudad como esta. Y entonces hicimos una revista radiofónica cultural con cierta personalidad que íbamos ahí inventando entre todos, ¿verdad? Tú mismo incluido, Adolfo. Íbamos inventando la forma de, pues de promover, de difundir y de hacer de alguna manera atractiva, desde también la poca formación radiofónica que teníamos, el acercar a los jóvenes a la creación, o la creación a los jóvenes, no sé cómo decirlo, o las dos cosas. Ahora, de hecho, son una buena cantidad, en lo que recuerdo, de jóvenes, muchos de ellos alumnos de la UABC, de diferentes carreras, que llegaban con sus textos a leerlos al programa, en una época en que
las colaboraciones las grabamos en la tarde y el programa era, me parece que los jueves de 9 a 11. Los muchachos llegaban a grabar y en la cabina de grabación, ahí estaba Héctor o Eduardo, cualquiera de ustedes dos, grabando las colaboraciones y luego ya en la noche hacíamos la transmisión en vivo y las colaboraciones ya estaban grabadas en el carrete, ¿no? En una época en que era en carrete, aquel carrete grande, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien, pero no me detengo ahí. Al año, Eduardo Leguízamo y Héctor Villanueva me dicen, hasta aquí llegamos con Mezclilla de Acá, que así se llama el proyecto, y vamos a hacer otras cosas. Y yo me quedo en la producción de Mezclilla de Acá, y esa es otra historia. Y entonces resulta que Héctor Villanueva, me parece que en esa época, y si no me corriges, comienzas a trabajar como guionista y productor para el Colegio La Frontera Norte. Y haces entonces estos programas de narraciones extraordinarias y corridas norteñas, baladas a por qué me quité del vicio para el colegio. ¿Cómo se da tu contacto con el colegio? Sí, creo que fue así. Había una colaboración muy intensa con las primeras generaciones de comunicación. Creo que era la primera o la segunda comunicación de la primera o segunda generación de comunicación de la Ibero. Y entonces había mucha comunicación entre la Ibero, entre el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Mexicano de la Radio, el SECUT también. Y entonces hubo un proyecto de difusión, de divulgación del contenido, de lo que se generaba en el COLEF, porque ellos tenían la idea de que las investigaciones que se hicieran pudieran tener salidas distintas, en un tiempo en donde era complicado eso. Y entonces inventaron una barra programática, toda una serie de programas en donde contactaron a productores, a gente, creadores de producción de radio, para intentar darle salida creativa radiofónica sonora a lo que se producía en el COLEF. Se llamó la barra, mira, ya no me acuerdo, la voz del colegio. La voz del colegio. Y en principio quien comandó ese proyecto era Norma Iglesias. Y entonces, entre esos contactados fui yo, y al final me propusieron, les vendí, nos pusimos de acuerdo para dos proyectos que fueron precisamente dos series de radio, una que tenía que ver con la difusión de contenido cultural, de aspectos culturales de la frontera, y otro que tenía que ver básicamente con la divulgación y promoción, rescate de la música de la frontera. Y fueron los dos proyectos, las dos series radiofónicas que hice. Y yo las escribía, y yo las dirigía, digamos, ¿no? Se pasaban en las estaciones del IMER en las dos fronteras, ¿no? Bueno, en las estaciones del IMER, pero sobre todo, mayormente en las estaciones de la frontera sur y de la frontera norte. Aquí quiero decir nada más que esos proyectos radiofónicos de los que se refiere Héctor, realmente se transmitían en Estéreo Frontera, en Tijuana, pero se retransmitían a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, en estaciones de México y de Estados Unidos. Entonces la difusión que tenían era enorme. Y termino mi participación aquí diciendo que eran tan buenos los programas de Héctor, que los que estábamos en la estación haciendo cualquier cosa, cuando pasaban los programas de Héctor, nos deteníamos. Y nos íbamos a un monitor a escuchar el programa que Héctor había escrito. Y entonces, debo decir, frente a él, que es de los mejores escritores que ha tenido Tijuana. ¿Qué tiene? Bueno, lo que pasa es que ya no sé qué tanto está escribiendo, pero la verdad es que pocos escritores escribían, y ojalá siga escribiendo. Hace mucho que no leo nada tuyo, Héctor. Pero es de las mejores plumas que tiene Tijuana, y que nosotros nos parábamos nada más para escuchar el programa que producía Héctor Villanueva. Era una maravilla, eran los dos programas, era una maravilla. ¿Cuánto tiempo escribiste para el COLEF? Fueron dos series, una duró un año completo, fueron 52 o 56 programas, y el otro
se interrumpió en algún tiempo, pero fueron como 30 o 32 programas de radio. Muy bien. Benito. Yo nomás quería preguntar, Perdón. ¿y esos programas ya no están, de alguna manera no se pueden rescatar y escucharlos de nuevo? Sí, entiendo bueno, estoy seguro que últimamente ha habido un esfuerzo importante de rescate de lo analógico, que eso es muy bonito hablar de lo analógico, ¿verdad? Que nos tocó vivir, Adolfo. Toda esta parte de lo digital y de lo virtual también, ahorita también lo decíamos, es una cosa importante, que maravilla, que es muy útil, que puede ser muy útil, también puede ser muy perjudicial, ¿verdad? Pero lo analógico también es algo muy suave y todos esos programas se quedaron grabados en cintas de carrete abierto. Okay. Y los acaban de digitalizar. Nosotros en la universidad, en la facultad, en el taller de radio que coordino, que es de la facultad, ahí les prestamos durante un tiempo una grabadora de carrete abierto que sobrevivió y que funcionaba para que hicieran la transferencia, la digitalización de esos archivos. Y entiendo que, bueno, pues estaban toda esa colección de la Voz de la Frontera, más otras series, muchas series muy importantes, entrevistas, y digitalizaron y restauraron hasta donde pudieron. Mucho material ahí debe estar. Wow, qué bueno. Oye, Héctor, perdón, sí, Pati. No, nomás iba a decir que son documentos muy, muy importantes para la ciudad. Oye, Héctor, ya hablamos un poquito de la parte de la producción radiofónica. Platícanos cómo fue tu acercamiento y tu experiencia en la parte de escribir guiones y hacer largometrajes. Esa ha sido la parte del cine, digamos, que es el eje principal de mi trayectoria como creativo, ¿verdad? Porque siempre fue mi pasión, es mi pasión, pero yo siempre he querido desde muy jovencito. También siempre son influencias, ¿verdad? Siempre alguien lo empuja a uno, siempre alguien lo modela a uno, siempre uno quiere ser como alguien. Un amiguito que tenía en la secundaria, que sabía mucho de cine, era un muchachito brillante que después se metió a estudiar filosofía. En algún momento yo dije, yo quiero estudiar filosofía o cine, ¿verdad? Él también quería estudiar filosofía o cine, ¿verdad? Ahí estábamos los dos cómplices. Y bueno, él me empujó, él me ayudó mucho. Antonio Arvizo se llama. Y desde entonces quería estudiar cine, pero igual que comentabas, Benito, no había nada. Entonces, cuando terminé la preparatoria, bueno, no había nada, pero tampoco había posibilidades de hacer, ¿verdad? Tener una cámara de video en ese tiempo prácticamente era imposible, una cámara de video VHS, digamos, ¿verdad? Yo no recuerdo, supongo que unos años antes, me acuerdo muy bien que leí en alguna parte que dijeron que en algún tiempo en el futuro se iba a poder bajar las películas. Decía yo, ¿cómo va a ser eso, verdad? Si apenas acababa de aparecer el primer videocentro, creo, en la Plaza Río, que era una cosa donde iba uno Video 2000 se llamaba. a pelear. ¿Mandé? Video 2000 se llamaba Video ese 2000, lugar. claro, Video 2000, ni siquiera videocentro, ¿verdad? Donde uno iba ahí a pelear las películas, ¿verdad? Y no todo el mundo tenía una reproductora de VHS, no, ya no digamos, ya todavía había Betacam, hablando de vuelta de lo analógico, ya no digamos tener una grabadora de esas o una 3/4, ¿verdad? Entonces hacer cine era algo muy complicado, una fantasía, ¿verdad? Y cuando terminé la preparatoria, por supuesto, había todos estos intentos de esas personas valiosísimas, ¿verdad? El maestro Vizcaíno, toda esa gente que estaba impulsando la idea de que hubiera una escuela de humanidades. No había nada de eso. Entonces me metí a estudiar economía por esas cosas de la desesperación de estar joven, que uno piensa, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a esperarme? ¿Verdad? ¿Cómo voy a perder tiempo? Y bueno, perdí más que un semestre, perdí como 5 años porque la estudié toda. Y gané también mucho porque gané una formación política y me sirvió mucho. El caso es que el cine tampoco pudo ser por ahí, pero el cine ahí estuvo siempre pendiente y
pues yo dije que en algún momento pues tenía que escribir. Si no podía producir, pues tendría que escribir. Y me conseguí un libro de una biblioteca de Los Ángeles y con ese libro hice mi primer guión, que ese guión ya no sé ni dónde estaba, se perdió hace mucho, pero me sirvió mucho el haberme aventado a hacer la primera creación, digamos, cinematográfica, un guión, un largometraje. Y a partir de ahí ya me lo tomé más o menos en serio y de vuelta la responsabilidad, de vuelta el estar joven, ¿verdad? Y el no importarle a uno lo que hace, me llevó después a hacer una primera película, un largometraje. Antes tenía más prudencia, más vergüenza para decir que es una película, pero ahora no, ahora ya lo digo. Si es una película hecha y derecha, es un largometraje hecho en VHS, ¿verdad? De la manera más barata, pero también por eso puede ser valioso, interesante. Claro. Entonces, ya cuando terminé economía, cuando entré a dar clases a humanidades, cuando ya estaba la escuela de humanidades, debo confesarles aquí que no pasé el examen de comunicación para entrar. Me salí de economía, quise entrar a comunicación. Seguramente no quería entrar tanto, ¿verdad? Porque lo reprobé y no pude entrar. Y como no me aceptaron como alumno, así les digo a mis alumnos, ¿verdad? Me metí como maestro. Y terminé economía en diciembre y en enero, febrero ya estaba dando clases. Wow. Por supuesto, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver de vuelta con que, como había trabajado en radio, me invitaron a dar clases ahí. Y yo, que no quería dar clases, pues inicié dando clases. Wow. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer también más actividades cinematográficas, digamos. Pero ¿cómo surge esta idea de todos los viernes son santos? ¿Qué es el largometraje? Sí, ese es el primer largometraje que hice. Y de vuelta, una cosa medio azarosa, por estar en la Escuela de Humanidades y con la inquietud de si no había traer algún contacto, ya no recuerdo de quién, pero se hizo una colaboración con la UNAM, con el centro, el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Total que nos enviaron a un maestro que ya ahorita ya está muerto, fallecido, ¿verdad? Un gran maestro, José Rovirosa, a dar un curso de guionismo. Y en ese curso, por supuesto, nosotros lo promovíamos, pero era pues prácticamente para nosotros mismos y para los alumnos, entonces yo también lo tomé, ¿verdad? Y en ese curso nos dejó él hacer una sinopsis de algo que todavía no ocurre, ¿verdad? Una sinopsis de una película, una historia imaginada de algo que podía ocurrir. Y yo inventé esta historia de esta película, ahora que ya está hecha, que se llama Todos los viernes son santos, y la inventé y la verdad es que me gustó. Y como tenía ya muchas ganas de hacer algo, pero no sabía, porque no sabía dirigir, porque nunca había hecho nada, porque no había tomado ni siquiera una cámara en mis manos, ¿verdad? Una cámara de video. Me inventé una manera de hacerlo que digamos que disfrazara todas las imposibilidades, las carencias, los posibles errores, y me inventé un formato, me lo inventé para mí, ¿verdad? O lo copié de muchas partes, que también puede ser, que también se me hace interesante decirlo así. Me lo inventé para mí de algo que ya había visto en muchas partes, que es un documental falso, ¿verdad? Como un reportaje falso. Y esa es la película, es la historia de una serie de crímenes, es una historia policíaca en un municipio inventado, pero grabado de tal forma que yo le daba a los actores, los invitaba a trabajar y les daba su pedacito, ellos no sabían de qué se trataba, y los grababa donde pudieran, si podían en su casa, si me decían que ese día no podían, el día que sí, de tal forma que nunca se podían zafar de mí y terminaba grabándolos. Y me tardé, no recuerdo si como un año y medio en grabar los fines de semana, rentaba una cámara VHS. Y después armé todo y fue un trabajo muy bonito, como una especie de investigación al revés. O sea, después
inventar evidencias, inventar todo lo que el reportero recopiló de estos asesinatos, todo lo que el agente policíaco de la historia iba viviendo, y fue muy suave. Entonces, ese trabajo al final se concretó en un largometraje en forma, que pues la verdad le fue muy bien, fue un muy buen proyecto. Yo aprendí mucho de él y muchos aprendimos ahí de ese experimento, y fue muy suave porque es un trabajo colectivo que también que tiene humor, que tiene crítica, y que además, pues eso sí fue con cierta intención, también resultó ser un retrato importante de cierta, de la historia de la ciudad, Tijuana, de la gente alrededor de estas instituciones, de actores y de actrices y de funcionarios. Por ejemplo, ahorita lo puedo decir, que por ejemplo sale una foto de Rubén Vizcaíno como un personaje no identificado, ¿verdad? Todo mundo conocíamos a Rubén Vizcaíno, ¿verdad? Pero él ahí en esa película sale como alguien no identificado, digamos, como un ciudadano común. Bueno, tiene muchos chistes, digamos, de esa naturaleza. Y pues bueno, le fue muy bien. Y esa es la historia de Todos los bienes son santos. ¿Quiénes Oye, fueron tus actores? Ah, no, perdón, Benito. perdón, nada más, ¿qué, digo, escuchando tu experiencia en la radio y ahora en el cine, aquella época, ¿cómo le platicas a tus alumnos cuando ahora nosotros vemos que con un celular en mano, pues se puede grabar un programa de radio o se puede tomar video, hacer cortometrajes, etcétera? A veces los chicos, o más bien quien va comenzando, se generan ciertas trabas y piensa que todo es difícil, ¿no? ¿Qué les platicas tú a tus alumnos cuando ponemos estas dos situaciones, ¿no? Y a veces, a final de cuentas, lo importante es la creatividad en vez de las herramientas completas. Es difícil ponerse en el lugar del que quiere compartir, el que quiere motivar y el que quiere, de alguna manera, ejemplificar. Creo que por lo menos lo que intento es ser hasta donde puedo lo más honesto con ellos desde mi perspectiva. Por ejemplo, ahorita, mientras haces la pregunta, pienso, ¿qué les digo a ellos? A ellas, ¿verdad? Muchas generaciones de muchachos. Pero ¿qué me digo a mí mismo? Porque, por ejemplo, podría decir, pero ¿cómo es que ustedes no hacen largometrajes? ¿Verdad? Si antes hacíamos, que es una perorata casi de viejo, ¿verdad? Pero si antes hacíamos con nada, yo mismo soy ese ejemplo, ¿verdad? Podría hacer algo así, pero luego pienso que casi más que hablar de ellos, estoy hablando de mí, porque yo no volví a hacer nada. Hice esa película y después hice otra, a los 2 años, rapidito. ¿Qué me lo impidió? La respuesta aquí sería, o más bien la pregunta sería, ¿qué les impide a los muchachos o qué impide que se escriba? Para escribir necesitamos una hoja, ¿verdad? Y una pluma. Que se pinte, bueno, se necesitan ciertos elementos para pintar, ¿verdad? El lienzo, los colores, pero el que quiere pintar, hasta así, mira, con el sudor, ¿verdad? Le pinta la servilleta. Así el que quiere escribir, así el que quiere hacer cine, ¿verdad? Antes o ahora. Como que no tiene que ver entonces con los materiales, como que no tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Con los aditamentos, ¿qué sería? Como, sí, con la tecnología, con la tecnología, que como que tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, yo veo con mis alumnos que si yo les digo, hagan un escrito, un cuento de algo, y si les digo algo, muchos se van a bloquear, la mayoría se va a bloquear. Pero si yo les digo, hagan un escrito que tiene que ver con una pluma azul, voltea al revés y una silla. Bueno, la silla está acá. Ahí sí se dispara algo.
bueno, hay algo que tiene que ver entonces con lo que yo puedo transmitirles, con cómo yo puedo motivarlos, pero tiene que ver también con ciertas imposibilidades más ¿Perdimos a Héctor o soy yo? de la creación que de la tecnología. Ok. No sé si alguien dijo algo, por eso me detuve, pero, No, está bien, sí te escuchamos. Continúa. pero me parece muy interesante lo que dices, Benito. ¿Qué les digo? Pues que todo puede ser paralizante, ¿verdad? Paraliza tener y paraliza no tener. Paraliza el hecho de que no se tengan los elementos para crear, pero también paraliza el hecho de que se pueda hacer una película con un celular y con una computadora. Un largometraje, ¿verdad? No estoy diciendo un cortometraje ni un videíto cortito, sino un largometraje que se puede hacer con eso. Wow. Entonces, realmente aquí es la decisión, ¿no? El de querer hacer las cosas y tomar el toro por los cuernos y afrontar. Y el hacerlo. Sí, yo no sé de veras qué es, pero cuando se es joven se hacen muchas cosas. Pero yo quisiera recuperar algo de esa, decía yo, de esa valentía o de esa ingenuidad o de esa irresponsabilidad. Pero también uno encuentra a muchos jóvenes muy autocríticos, demasiado severos, ¿verdad? Consigo mismo. A lo mejor ser severo a esta edad ya tiene algo de justificación, ¿verdad? La burra no era arisca, ¿verdad? Pero también se encuentra uno con muchos muchachos muy severos, entonces a lo mejor, como, pues no sé, bajarle un poco la autocrítica, disfrutar más, divertirse más, a lo mejor tiene que ver con la diversión, con el juego, ¿verdad? Recuperar el juego, o ganarle al juego más que a otra idea de lo que va a resultar después con la creación. Eso, se me ocurre eso. Bien. Ahora que hablas de alumnos y que tienes contacto con estudiantes universitarios, me da curiosidad preguntarte, ¿cómo viven ellos el arte? ¿Les parece una cosa sofisticada? ¿Les parece una cosa de barrio? ¿Les parece algo que puede suceder en cualquier lado? ¿Se lo toman en serio? ¿Cómo lo viven? ¿Hay alguna diferencia? No sé si utilizar tu propia palabra como coyuntural. ¿Hay una diferencia generacional? La verdad es que yo no tengo ahorita contacto con jóvenes universitarios, desde hace rato. Y me estoy moviendo mucho en un ámbito donde comparto mucho, digamos, el mismo escenario. Es decir, soy escritor que convive con muchos escritores, entonces no me enseñan nada nuevo en el sentido de que ya están metidos, ¿no? ¿Cómo ves a los jóvenes en términos de su abordaje al arte? ¿Cómo lo toman? ¿Qué piensan del arte? Pues yo creo que muchos de ellos se lo toman muy en serio. Eso me parece muy sano, pero decía yo que también puede ser paralizante, paralizador. Muchos de ellos tienen mucha información, uno se sorprende de veras de lo que pueden ellos haber visto, escuchado o revisado, cosas que para uno pueden ser novedosas y que uno entiende que uno ya vivió o conoce, pues por el paso de los años, ¿verdad? Pero ellos tienen mucho acceso a muchas fuentes. Yo no puedo decir más que los encuentro igual de creativos, también un poco perdidos, tal vez un poco desbalagados entre también tanta información, que eso es algo difícil, ¿verdad? La posibilidad de discernir entre un mar tan abundante. Pero yo veo muchos muchachos, doy clases en una universidad pública, ustedes saben, ¿verdad? En la Universidad de Baja California, básicamente en comunicación, aunque tengo mucho contacto con muchachos de literatura, de la licenciatura en literatura. Y, por ejemplo, en este estereotipo de que los de comunicación, muchos de ellos quieren nada más salir a cuadro, pues yo no lo veo así.
Hay muchos que les gusta escribir, hay muchos que tienen muchas facilidades para el ambiente más gráfico, ¿verdad? Para lo plástico o para la animación. Muchos quieren hacer cine, muchos se meten a comunicación porque quieren hacer cine. Entonces, pues yo los encuentro muy interesantes, muy, muy informados y muchos de veras muy entregados a lo que quieren hacer. Es una situación compleja también la que viven los jóvenes ahorita en este país, ¿verdad? En esta ciudad, en este país específicamente. Muy encerrados, ¿verdad? Con pocas posibilidades de comunicación física, no solamente ahorita por la pandemia, sino por la inseguridad, ¿verdad? Han crecido en ambientes muy limitados, muy contenidos, muy vigilados, que se entiende también, ¿verdad? Yo no tengo hijos, ustedes sí, no sé si los tres, pero supongo que ha de ser muy difícil tener hijos y pensar en que tienen que salir, ¿verdad? Que deben salir a la calle, ¿verdad? A las calles de este país tan terriblemente violento e inseguro. Entonces, bueno, muchos de esos muchachos tienen como todas esas condiciones, pero aún con todo y ello, pues muy, muy valiosos, muy, pues muy creativos, algunos de a tiro con vocaciones artísticas, pues sorprendentes. Tengo la fortuna de dar materias que tienen que ver con escritura de guión, pero también con asuntos que tienen que ver con lo audiovisual, narrativa audiovisual, dirección de documental, historia del cine, discurso visual. Y en mis clases les dejo hacer muchas cosas que tienen que ver con lo creativo y la verdad me sorprenden mucho. Yo, por ejemplo, aquí confesaría que he aprendido mucho en los diplomados de cine, ¿verdad? No he tomado tantos, pero bueno, sí tengo cierta formación. Pero también viendo sus productos, aprendo muchísimo. La frescura, lo que se les ocurre. Muchos de ellos que inclusive no quieren ser cineastas, que eso es muy suave. La forma de abordar lo que se les ocurre para solucionar digamos, los acertijos visuales que yo les dejo, me parecen muy, muy interesantes en términos de resignificar, de montaje, de narrativa, de relatos audiovisuales. Muy interesante. Wow. De pronto parecería que el tener acceso a tantísima información y de pronto, no sé, tener tantas facilidades, no sé si es la palabra que usas, la de paralizante, pero de pronto, a lo mejor porque yo formo parte de esta generación muy vieja, en donde con tantas limitaciones, lo que te surgía a ti es un poco como envalentonarte para hacerlo, con lo poco que tuvieras, ¿no? Y ahora con tantas posibilidades, de pronto, como que la piensan más, no sé, pero puede ser una apreciación equivocada. Pero la verdad es que es un gusto trabajar con jóvenes que sean creativos y que se estén echando para adelante, que es un poco la experiencia que yo tengo con jóvenes en el mundo de la literatura, que están escribiendo mucho, con mucha osadía, con mucha creatividad, hablando de cosas de las que en mi generación no se hablaba. Entonces es una experiencia muy suave. Benito. Tu micrófono, Benito. Tu micrófono, Benito. Me interesaría si pues, nos pudieras platicar un poquito sobre los inicios de la facultad, de la Escuela de Humanidades de la UABC o de la Facultad de Artes. Platicamos que eso no estaba antes, ¿no? Hace 15 años tal vez. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la ciudad a raíz de que ahora profesionalmente, educativamente ya hay estos espacios? Pues es muy interesante. También decía lo que nos ha tocado vivir, lo que nos tocó vivir, ¿verdad? Una ciudad en donde se tenía tantas ganas, había tanta gente esperando a que surgieran estos espacios en donde aprender y de alguna manera legitimarse institucionalmente, ¿verdad? Estamos hablando de
de que no existían más que iniciativas de grupos, también instituciones, ¿verdad?, fuertes para hacer teatro, por ejemplo, para estudiar teatro. No había donde estudiar artes plásticas o artes visuales o música formalmente, digamos, una licenciatura como la que después se abrió en Ensenada. No había humanidades, por supuesto, que eso fue antes, ¿verdad? Entonces, ha sido interesante en varios sentidos, en muchos ámbitos. Por ejemplo, esto que podríamos decir como el golpe que lo institucional puede darle a la creatividad. Esa es una parte importante, ¿verdad? Que singularmente de manera individual se puede mencionar como así, ¿verdad? Cuando ya se institucionaliza, de alguna manera se pierde algo de rebeldía, todo lo que había antes, pero también se ganan otras cosas, se ganan cosas muy importantes. Se gana la permanencia, se gana un proyecto continuo, se ganan generaciones formadas, pero también otras cosas se van dejando de lado, ¿verdad? Eso creo que ha ocurrido en la ciudad. La incorporación de maestros, de creadores a las instituciones públicas, ¿verdad? Que de alguna manera también es una especie de reconocimiento, esos que ahora enseñan, pero también de domesticación, que también es interesante, ¿verdad? Los creadores que ahora que ahora tienen que investigar y hacer puntos para estar en el Sistema Nacional de Investigadores, pero también son creadores, pero también tienen que estar ahí, digamos, en el arrebato de ese sistema de puntajes que también ve a la institución y a la educación como una empresa, de alguna manera, ¿no? Es un modelo también de esto que se llama lo neoliberal, ¿verdad? Meritocracia, tal vez, ¿no? La meritocracia, claro, que también de alguna manera es un ataque, es un ahogo también del activismo, pero también de la creatividad individual de los artistas. Pues no sé, todo esto tan complejo también tiene la parte que afecta a los alumnos, que los forma, pero también los deforma, ¿verdad? En esa lucha por rescatar lo rescatable, ¿verdad? Por fomentar la institucionalidad y el desempeño y el obtener sus calificaciones para que sean licenciados, ¿verdad? Pero luego dicen los licenciados en arte, ¿verdad? Pues sí. Pero también cómo fomentarles también la otra parte, ¿verdad? Que tiene que ver con esta cosa de la rebeldía, del fuego de la creación, ¿verdad? Que no se legitima nada más por un papel, ¿verdad? Pues es interesante todo lo que se ha vivido, porque eso no estaba. Claro. Un joven como esta, todo eso no había. Entonces es muy interesante. Fíjate que Adolfo y yo hemos platicado ya hace mucho tiempo, en alguna ocasión, precisamente esto, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura cuando se institucionaliza? Por ejemplo, podemos hablar de Cuba. Recuerdo perfectamente cuando Adolfo mencionaba el ejemplo, ¿no? O sea, llega la Revolución Cubana y los grandes músicos cubanos se van de la isla, ¿no? O cómo cambió la literatura rusa después de la Revolución, ¿no? Entonces, realmente, sí, las instituciones ayudan, pero también ocurre lo que tú comentas, ¿no? Se demerita hasta cierto punto también, o se cuarta en sí la creación, ¿no? Sí, digamos que lo vivimos desde adentro, pero estaría suave también verlo un poco desde afuera, que el deambular entre los dos ámbitos, ¿verdad? Que está uno adentro, por ejemplo, yo, ¿verdad? Soy maestro de tiempo completo de la universidad, ¿verdad? Y tengo un papel ahí y hago ciertas cosas, ¿verdad? Tengo una función, pero también me salgo y me veo como una persona creativa que además me interesa mucho fomentarles eso a los alumnos. También asuntos que tienen que ver con
con ciertas posturas políticas, ¿verdad? O con cierta visión del país. Entonces, pues entrar y salir, hacerlo desde donde estás, no sé, pues sí es algo difícil, pero de que ha sido interesante, porque, pues porque nos tocó, como decías, ¿verdad? Desde jovencitos, estar en esos lugares, ¿verdad? En la universidad, en la Escuela de Humanidades, en el Centro Cultural Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte, en esos espacios, ¿verdad? Pues está interesante porque esa ciudad ya no es. Esta es otra, ¿verdad? Definitivamente. Es una Ya ciudad creció. complejísima, sí. Sí. Wow. Adolfo. No, bueno, es que el debate que plantea Héctor es un debate, claro, que no tiene solución a corto plazo, porque si bien es cierto, y uno dice, bueno, ¿qué nos gusta? ¿Una UABC con escuela de humanidades o sin escuela de humanidades? No, bueno, pues con escuela de humanidades, ¿no? Con una licenciatura en artes plásticas o sin ella, no, con ella. Pero también está esto de, bueno, entran y se inscriben y son aceptados jóvenes creativos que tienen la imaginación así desatada. Y lo que hacemos es, en las universidades, bueno, someterlos e imponerles un programa, un contenido, unas prácticas, un perfil de egreso, un modelo de titulación, y por un lado los formas, claro, porque es importante formarlos, pero también por otro lado unifica sus criterios. Y entonces está esta discusión de, bueno, los formamos, les damos marcos teóricos, les damos historia del arte, les damos substancia, digamos, teórica, ¿no? Pero por otro lado, los vamos a unificar, los vamos a uniformar, todos tienen que salir respondiendo a un perfil de egreso. Y aquí la discusión es, bueno, ¿vale la pena eso o no vale la pena? Bueno, las universidades claro que valen la pena, porque de alguna manera forman a los muchachos. Pero también el costo es que unifica criterios, los uniforma, los empaqueta y les impone un programa por el que tienen que pasar todos. Y bueno, no estoy descubriendo el hilo negro ni nada que se le parezca cuando sabemos que la educación lo que hace en buena medida es uniformar los criterios y tomas una amplia vastedad de riqueza y la haces pasar por un programa, por un contenido y un perfil de egreso. Y así sale la primaria, la secundaria, la preparatoria y las universidades. Y el costo es eso. Entonces, claro que no vamos a desechar las universidades, ni vamos a tumbar la escuela de música, ni la escuela de artes plásticas, ni la de literatura, no. Pero también el costo es, digamos, que atentas ligeramente, a veces, no nada más ligeramente, contra la creatividad, el ingenio, porque de alguna manera los vas empacando. Y habrá maestros que estén menos preocupados por el programa, por el contenido y mucho más por fomentar la creatividad. Pero al final hay un programa que mal que bien se tiene que cumplir y hay unos requisitos de egreso que mal que bien tienen que cubrirse y hay un examen profesional o una puesta en escena final. Y es un tema difícil. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es el papel de la universidad, formarlos, pero mientras los formas, los uniformas también, ¿no? Sí. Y bueno, el debate seguramente tiene, pues, ¿qué te gusta? Desde las academias de Aristóteles para acá, Sí. más o menos, ¿no? Pues tienen que llegar a luchar por su creatividad y a salir adelante con mucha fuerza, con mucho ímpetu para realmente expresar todo lo que quieren decir. Así cuando llegaron al salir, para no sentirse tan unificados, ¿no? Me supongo yo. Una Sí, cosa así. una cosa así. Algo hay de eso, ¿verdad? De lo que se trata de rescatar con ellos. Es complicado, pero sí es interesante y además apasionante estar ahí, como, pues, como me ha Claro. tocado. Yo
tengo ya varios años dando clases en ese espacio, ¿verdad? En esa universidad. Pues, contento también de pensar estas cosas y de intentar darle la vuelta en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Y bueno, yo rescataría este comentario de Benito. La verdad es que bajita, bajita la mano y así como caminando de puntitas, estuviste en la fundación de Estéreo Frontera, estuviste en los inicios del Colegio de la Frontera Norte, estuviste en los inicios de la Escuela de Humanidades. Entonces, la verdad es que has estado en la fundación de instituciones que son marca registrada en Tijuana y en Baja California. Tu bagaje ahí de aportación no es una cosa menor. Claro que no. Sí, mucha suerte tuve, la verdad. Te digo que cómo sucedió eso, ¿verdad? ¿Cómo sucedió eso? Pues mucha Es suerte. que lo dices como si dijera, bueno, es que era un camión que estaba pasando y yo estaba en la esquina y el camión se paró y me subí, ¿no? Así lo veo. Es una cosa así, ¿no? Así como que es algo que estaba pasando por donde yo estaba. Sí, es que se podía en ese tiempo. Se podía hacer eso. Qué cosas. Pero bueno, son ya casi la hora cumplida del programa y es hora de que abordemos la gustada sección que yo siempre digo que es la que más nos gusta, la que más queremos y también la única que tenemos, que es los pies del gato. Así es que, Ay, Adolfo. si te parece, vamos a nuestra sección. Muy bien, los pies del gato es una sección basada en 3 preguntas muy concretas y que, a diferencia de lo que hacemos en el programa, donde a partir de lo que cualquiera de nosotros pregunta y tú contestas, se va armando como una red de conversación. Acá no, son 3 preguntas muy concretas que tú contestas y ahí se quedan como registro fiel y final para hasta el agotamiento de los tiempos que se quedan ahí en el Internet. La primera pregunta la hace Patti Roa. Bueno, para ti, en este gran trayecto que has tenido de vida, ¿cuál sería el truco de tu oficio? Creo que la duda permanente. Porque, por ejemplo, si hago un recorrido de lugares que yo pensé que me iban a arrojar verdad, de ciertas urgencias que yo tenía para resolver asuntos creativos, al final dudo y me llevo a otra cosa. Pienso que la duda, por ejemplo, yo en algún momento pensé que era el estudiar guionismo, saber cómo funciona hacer una historia. Y estuve viendo muchos libros de guiones. El primer guión, decía, lo hice con un libro específicamente. Encontré un libro, por fin, un libro de guionismo. Leí mi primer libro. Y después leí, hojeé, revisé muchos libros de guionismo. Pero luego no me fue suficiente. Luego pensé, tiene que ver con la dirección. Es difícil leer libros de dirección. Es como difícil es leer libros de recetas de cocina. Es mejor ver videos de recetas, ¿verdad? Se aprende mucho mejor cuando Más uno ve rápido. que efectivamente Claro. esa descripción no era como estaba descrita, ¿verdad? Que efectivamente bolear la masa es hacer esto de cierta manera. Bueno, le intenté leer cosas de dirección y ahí estuve averiguando y luego pensé, los diálogos, son los diálogos. Entonces buscaba libros de diálogos y luego pensé, vi una película una vez que me maravilló tanto, ¿verdad? Un chorro de agua en una película en blanco y negro que se veía precioso. Decía yo, ¿cómo le hacen? Es
es el manejo de la luz. Entonces es la cinefotografía, y estuve leyendo y averiguando cosas que tienen que ver con eso. Y así me ha pasado con el montaje, y así me pasó con muchas cosas. Y luego decía, no, eso no es, dudaba, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Y eso me fue llevando a muchos ámbitos últimamente, siempre gracias a empujones ajenos, a otras temáticas, como últimamente digo, al psicoanálisis, por ejemplo. Pero el truco para mí sería dudar, no quedarme, no conformarme. Y eso me ha permitido, pues, ir brincando, que también puede ser algo no benéfico, ¿verdad? Algo que no me ha permitido tampoco sentarme, pero ahora veo que como ya anduve por muchos ámbitos de esos, entiendo que ninguno de esos es. Ok. Y que quién sabe si encuentre el que de veras es. Ahora pienso que tiene que ver con las historias. Así, la historia en general, las historias, ¿verdad? Que eso es lo que conmueve. Bueno, y le agrego la palabra conmover, ¿verdad? No es la fotografía, no es cierta cosa que tiene que ver con el diálogo, la perfección, no, no. Es tal vez una cosa como compartir una historia que conmueva. Y bueno, dudar. Dudar. Muchas gracias. Adolfo. Cuando entras a Estéreo Frontera, pareciera que, como decíamos, todo se resume en tocar la puerta, que te abren, que preguntas si hay trabajo y te dan, y a la vuelta de unos cuantos meses terminas siendo productor de un programa de radio, y a la vuelta de un año, guionista y productor de colaboraciones con el Colegio de la Frontera Norte. Pero vamos pensando en ese Héctor que está estudiando economía y que lo vuelvo a decir, porque pasa un camión enfrente y se sube, llega a Estéreo Frontera. ¿Qué hay de ese Héctor Villanueva, que es estudiante de economía, que toca la puerta de Estéreo Frontera y que hace guión y luego hace cine y luego termina, bueno, no termina, pero pasa por ser funcionario cultural, además de la institución más importante que tiene el Noroeste, que es el Centro Cultural Tijuana? Y ahora nuevamente es docente y tiene una buena cantidad de alumnos a los que los encarrila, ya sea por la cinematografía o por la radio. ¿Qué había en ese joven que llega a Estéreo Frontera que todavía existe en ti, Héctor? A ver, déjame pienso. Yo creo que había mucha curiosidad, y que hay todavía mucha curiosidad. Hubo un tiempo en el que creo que no hubo tanta como ahorita. Un periodo ahí en medio en donde creo que no, la dejé de lado, pero en mi juventud tenía mucha curiosidad. Por ejemplo, leía de todo, y mucho. Mucho, como mucha gente lee mucho, ¿verdad? No es ninguna cosa extraordinaria, pero bueno, leía mucho, a todas horas, de muchas cosas. Y entonces creo que eso es algo importante que me formó, ¿verdad? Que podía leer literatura, muchos ensayos, leía noticias, leía de todo. Y veía mucho cine también. Y entonces, en algún tiempo, eso se cayó como una voz, ¿verdad? Se cayó. La voz esa se cayó. Pero tengo algunos años que lo he recuperado, que lo he reconocido, ¿verdad? Y me he acercado a esa curiosidad que siempre estuvo ahí, pero que estaba medio letargada. Y ahorita creo que si algo tengo de ese tiempo es la curiosidad.
Lo que pasa es que ahora no tengo tiempo. Ah, Oh, ¿Verdad? No tengo tiempo, no tengo tanta energía, pero además no tengo tiempo, no tengo tanto tiempo, no me queda tanto tiempo, ¿verdad? Como los que tenemos cierta edad. También le da otro matiz a la curiosidad, pero me parece interesante que a la edad que tengo mucha curiosidad. Tengo muy pocas certezas, que eso me parece muy suave. En ese tiempo, ahora podría complementar la pregunta, si me permiten, un poquito al revés, inversamente. ¿Qué cosas no tengo de cuando tenía en ese tiempo? No tengo ya las agallas, creo que tenía. Eso es algo importante. No tengo esa osadía, ¿verdad? Como para haber hecho lo que hice. Pero también no tengo las certezas que tenía. Que esas no me gustan mucho, las que tenía en ese tiempo. Pero creo que es un tiempo para tener certezas, porque eso es lo que te empuja. Ahorita dudo de todo y casi de nada creo, ¿verdad? Dudo. Y no tengo muchas certezas, eso me gusta. Tengo muy pocas certezas así como básicas y con esas me conformo. Entonces, pues por ahí así haría el regreso de ida y vuelta de joven a esta edad. gracias, Héctor. Oye, Héctor, a mí me pregunta, tiene que ver un poquito con el encuentro que el creativo, que el artista tiene con el encontrarse creando arte, ¿no? Déjame explico de otra manera. Por ejemplo, al pintor le pregunto, en esta sección del programa le pregunto, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar en tu obra de arte para que digas, wow, esto que acabo de hacer sí es lo que yo estaba buscando, una gran obra de arte, ¿no? ¿O qué es lo que le pasa al músico cuando termina de interpretar, ya sea en la reacción del público o en su propia interpretación, para que él diga, wow, esto es una verdadera obra de arte, lo que acaba de ocurrir contigo en estos diferentes ámbitos en los que has estado? Cada uno es diferente, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en cada uno de esos momentos para que tú digas, wow, esto es una obra de arte? No lo sé exactamente porque involucra ámbitos distintos, ¿verdad? Involucra la recepción de la obra, ¿verdad? Involucra cierta legitimidad o legitimación que tiene que ver con quien ve, quien recibe. Pueden ser instituciones, o puede ser la crítica, o puede ser el alrededor más cercano, digamos, los pares, ¿verdad? Que te reconocen. Pero también pienso que ahorita, lo que yo le recomiendo a mis alumnos y me lo recomiendo a mí, tiene que ver con una cosa que podría nombrar como autenticidad, que, que tiene que ver, digo auténtico, pero no exactamente auténtico en el sentido de la pureza artística o de ciertas cualidades de la obra, sino autenticidad en el sentido de honestidad, casi como una cosa ética con uno mismo. Creo que digamos, encontrar la voz interna, la voz propia, tiene que ver con eso, con cierta honestidad respecto a, a, a que uno sabe en el fondo que hay cosas que quiere uno decir, pero no se atreve, pero están ahí, pero lo tocan a uno en fibras íntimas, pero involucran una posición en el mundo, ¿verdad? Desde la perspectiva de uno, ¿verdad? Una cosa así como honestidad en el sentido de decir algo que tiene que ver con uno. A veces eso también tiene que ver con interpretar al mundo, a veces tiene que ver con decir algo que puede ser como que tener apariencia de ciertas verdades
pero en general creo que ser honesto con uno mismo, eso creo que produce algo. No sé si exactamente sea una gran obra artística o sea importante o tenga trascendencia, pero creo que es básicamente esa honestidad la que yo buscaría, promovería, les fomento a mis alumnos. Esa es la voz particular. A veces esa es la mejor voz y a veces nadie la va a ver. Wow, wow. Hasta puede no funcionar, porque puede ser muy mala o porque puede estar muy adelantada o porque puede ser incomprendida o incomprensible, ¿verdad? También. Pero digamos que la ventaja en todas esas posibilidades, también la posibilidad es que sí sea un éxito, que sí sea una obra reconocida. La ventaja en todos los ámbitos es que es la propia. Y que ahí algo ocurrió con la conexión entre el que hace y el material, ¿verdad? Y tal vez, en ese sentido, algo ocurre también con la recepción. Algo así. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues vamos ya entrando a la recta final del programa. Llevamos más de 20 casi. Yo quiero, hemos estado hablando durante el programa, tu intervención dentro de hitos en la historia de Tijuana, que son estas instituciones, ¿no? ¿Cómo ves a Tijuana ahora, ya pasados los años, con toda la repercusión que ha traído estas instituciones? Culturalmente, ¿cómo ves a Tijuana en estos momentos? He estado en los últimos años más concentrado en la docencia que digamos que en la difusión, en la promoción, desde que salí del Centro Cultural Tijuana. Entonces, y también últimamente por la pandemia y antes porque pues he estado un poco ermitaño ahí medio encerrado en mis propias cosas y en la docencia. Pero así nomás, pues yo la veo interesante, rica, muy compleja. Con muchas posibilidades en varios ámbitos, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, los gobiernos estatales deberían tomarse muy en serio ciertas posibilidades de la ciudad, de así de como tener ciertos sellos. Por ejemplo, lo que han hecho con la gastronomía, con el turismo que tiene que ver con el pan, con la cerveza, como esos sellos de la región que tienen que ver con cultura, ¿verdad? No exactamente con lo artístico, pero con la cultura. Así tal vez algunos ámbitos deberían de ser más apoyados porque ya está como la olla un poco caliente, ¿verdad? Como para poder sacar de ahí cosas muy interesantes. El cine es uno de ellos. El cine podría ser algo muy importante para este estado. Está haciendo, y podría ser más. Así también otros aspectos que yo, la verdad, no los desconozco mucho, ¿verdad? Pero bueno, de los que puedo detectar eso, no sé si también otros aspectos del arte podrían ser esos sellos de la región. Entonces yo la veo, la ciudad, muy compleja, sobre todo por esta cosa que estamos viviendo tan terrible, ¿verdad? De la violencia en esta ciudad, en el país, pero con muchas posibilidades y no solamente posibilidades, sino con muchos productos, con muchos proyectos importantes. Muy bien, gracias. Pati, Adolfo. Bueno, acabas de terminar, bueno, no sé si ya terminaste, Sí. Una maestría en psicoanálisis. ¿Ya la terminaste? Sí, ya la terminé. Muy bien. Entonces, déjame preguntarte, ¿el psicoanálisis ha modificado la manera en que percibes el arte, en que interpretas el arte, en que te relacionas con el arte?
Porque bueno, Freud tiene como, bueno, yo no sé si la maestría que estudiaste enfatiza el modelo freudiano, pero bueno, está Jung que habla del inconsciente colectivo y hay como muchos otros psicoanalistas que tienen su postura sobre el arte. Es decir, entonces, el psicoanálisis ha modificado la manera en que lo interpretas, en que lo abordas, en que lo entiendes. Sí, sí, definitivamente sí. Sí, me ayuda a, digamos, a entender los procesos que nos ocurren a todos a partir de la docencia, de la propia escritura mía, de la forma de relacionarme eh, con otros para hacer. Sí, la verdad es que sí, sí me ha ayudado mucho, mucho, mucho en la docencia. Y yo creo que también, por ejemplo, mi propia comprensión de mis personajes debe ser distinta. Uh-huh. Creo que he de ser menos complaciente con las propias historias y en ese sentido dejar más que fluya, ¿verdad? Que fluya. Creo que, creo que también me ha ayudado a recuperar algo de lo que de manera intuitiva hacía cuando escribía de joven. Después sí, sí, sí. Muy bien. Y ahora, ¿hacia dónde va tu carrera, Héctor? No sé, ¿vas a escribir más? ¿Te vas a acercar más al cine, más al guionismo? ¿Hay, digamos, un proyecto que estés cocinando para el año que viene? Así, así de rápido para el año que viene, pues tengo que titularme de mi maestría, que eso es muy importante. Eso es algo suave, algo de psicoanálisis aplicado. Luego quisiera seguir escribiendo guiones. En algún momento, pues producir, que eso no se ha dado de vuelta, ¿verdad? Producir algo de cine. Nomás que eso lo veo más complejo, pero sí, por lo menos escribir, sí, escribir, seguir escribiendo guiones de dos vías, por lo menos una que es más estructurada, más con más interés en indagar en ciertos formatos y otra más libre, que se parece a algo que ya he hecho, más intuitiva, pero sí, sí, quiero seguir escribiendo. Y eso ya no lo he seguido, pero también en algún momento me gustaría escribir más narrativa, Ujú. pero pues, no lo he hecho. Muy bien, gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Pati. Ay, está tan interesante todo lo que has platicado. A mí me interesa saber, bueno, ya nos dijiste que ves a los muchachos, a los jóvenes muy, muy, con muchas expectativas, con muy inquietos, con muchos, con muchas, con mucha información. He encontrado la palabra, con mucha información. Pero, ¿qué tan buenos son para tener toda esa información y hacer lo que están pensando o lo que están viendo, lo que están creando, lo que están deseando? ¿Qué tanto están haciendo ellos? Como yo los veo y como los experimento ahí en los ejercicios que les pongo, en las prácticas que hacemos, en las clases que doy, la verdad es que siempre me sorprenden. Yo les digo mucho eso, ¿no? Y a veces es una manera de motivarlos, ¿verdad? Pero muchas veces es cierto que sí me sorprenden. Y esta también idea de que es también una especie de cliché, ¿verdad? Que uno aprende, que no solamente el alumno aprende, ¿verdad? Tener un maestro aprende. Pues sí aprende uno. Se aprende uno si los escucha, ¿verdad? Y entonces, yo los veo, la verdad, y en muchos sentidos los admiro.
vivir lo que están viviendo ellos, que es totalmente poco, a ver, que no lo podemos experimentar nosotros. Podemos leer, ¿verdad? ¿Qué es esto que ellos experimentan? Podemos inferir cosas, podemos intentar explicar lo que ellos viven, pero ellos lo viven. Ya nosotros no lo vivimos. Tenemos una formación distinta, pero ellos lo viven y aún así, con todo lo que están viviendo, ¿verdad? Encerrados en departamentos casi toda su vida, conociéndose a través de las redes, con todos los peligros, ¿verdad? Creando desde donde pueden, vinculándose con los demás como pueden, con todos los temores y con todas las exigencias de todo mundo, ¿verdad? Aún así, hacen cosas muy interesantes, de veras sorprendentes. No solamente hablo de productos, sino también de lo que dicen, de lo que expresan. Claro. La manera en que ellos han resuelto eso que para nosotros puede ser inclusive peligroso, medio aterrador, ¿verdad? Viéndolo con el temor de que a ellos les ocurra algo. Pongo un ejemplo rápido. Les preguntaba a unas chicas, a ver, en la clase de narrativas audiovisuales, que tiene que ver con cómo se configura muchas de las cosas que ellos viven, de lo que somos, a través de los relatos audiovisuales que consumen o producen. Las redes, el mundo digital, el mundo virtual, sus perfiles, sus videos, todo lo que ellos suben, sus selfies, todo lo que ellos hacen, que yo digo 4 y ya los agoteo porque no sé ni qué son. Le decía, a ver, si ustedes tuvieran una hija, le decía a las chicas, ¿verdad? 19, 20 años, ¿tendrían mucho miedo? Explíquenme. Porque yo puedo decir, yo tendría miedo, por supuesto, yo no tengo hijas, pero tendría miedo. Y algunos decían, pues yo no tanto. Yo haría esto y haría esto porque yo ya lo viví. Y así como respuestas como esas, que de veras que son para mí sorprendentes, ellos hacen, resuelven. Lo que quiero decir es que esta idea también de que los jóvenes son el futuro, pues sí es cierto, ahí están. Ahí van. Encontrarán un camino, ¿verdad? No, por supuesto, es un mundo muy complejo, mucho más complejo que el nuestro, o complejo de una manera muy distinta. Pues yo más bien pienso que es de una manera diferente, nada más. Pero encuentran, afortunadamente. Así como encontraste tú, ellos encontrarán. Sí. Sí. Muy bien. Gracias a ti. Bueno, pues llegamos a la recta final del programa, a la parte en la que hay que despedirnos. Adolfo, te voy a ceder a ti la palabra para que lo hagas, que me quede sin voz. Pero bueno, agradecerte a ti, Héctor, por esta agradable conversación. Realmente es muy interesante ver cómo estas generaciones, cómo ha cambiado, ¿no? Todo esto, desde la experiencia de vida tuya hasta lo que estás viendo con tus alumnos, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Muchas gracias. Agradecemos tu participación enormemente. Gracias a ti, Benito, gracias. A mí me parece que Benito sigue teniendo muy buena voz. Me está esforzando. Me está esforzando, que pobrecito, está tos y tose. Muy bien, entonces, Pati, si te quieres ir despidiendo. No, pues darte las gracias, Héctor. Ha sido un placer esta noche estar aquí platicando contigo. Todo esto que nos has comentado y ya nos has compartido, la verdad que, así como se los dije al principio, es muy interesante. Y como los digo siempre, este es un documento que se queda y es muy interesante escucharlo de vez en cuando, que vamos a encontrar detallitos por ahí que nos van a decir, ya entendí por qué
mi maestro decía esto, ya entendí yo por qué dijimos aquello. Entonces, esto es lo más rico de esta conversación, el acervo que se queda aquí en este documento y la convivencia y el gusto de tenerte esta noche. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Pati, que suave que me invitaron. La verdad es que ya hemos coincidido para ir en otras ocasiones. Muchas gracias, Pati. Muy Sí, suave. gracias. La conversación y me hicieron decir cosas, creo que no tenía bien armadas, pero por eso me gusta mucho. Precisamente por eso es una conversación, porque Sí, vamos a platicar y vamos a soltarlo, sí, todo lo que muchas gracias. tenemos dentro. Gracias. Muchas gracias. Adolfo. Bueno, muy al principio de la conversación, Héctor decía que cuando era muy, muy joven, estaba en preparatoria, estaba así como si estudiaba cine o estudiaba filosofía. Y bueno, como no había cine, decidió estudiar economía. Pero la verdad, Héctor, es que hay enormes y profundos matices filosóficos en lo que haces. Y aunque no estudiaste filosofía, y yo supongo que te habrás leído varias cosas alrededor, tienes posturas filosóficas en todo lo que haces. Hay una profunda reflexión sobre la vida, sobre el quehacer humano, sobre el arte. Así es que hay un filósofo ahí latiendo en ti. Y bueno, para los que nos escucharon, decirles que para mí es un gusto haber tenido la fortuna de, bueno, conocerlo, de convivir con él, de trabajar con él a lo largo de un año en el primer año de Mezclilla de acá. Proyecto radiofónico que la verdad es que le ha dado la vuelta de 30 años, una cosa así. Y que Héctor Villanueva es fundador de Estéreo Frontera y produjo guiones para el Colegio de la Frontera Norte, cuando el Colegio de la Frontera Norte era el Colegio de la Frontera Norte. Ese Colegio de la Frontera dirigido por Jorge Bustamante, y solo los que tienen mi edad saben quién era el personaje de Jorge Bustamante. Cuando la política nacional con Estados Unidos se cimentaba en lo que decía el Colegio de la Frontera Norte. En ese Colegio de la Frontera Norte es donde trabajaba Héctor Villanueva y escribiendo guiones para ese colegio. Entonces, insisto, no era cosa menor, pues. Héctor sigue diciendo, bueno, el Colef era un camión que pasó por donde yo estaba en una esquina y me subí, ¿no? Pero la verdad es que no cualquiera se subía. Y aún así, si alguno pudiera subirse de chiripa, la verdad es que si no valías, a la siguiente esquina te echaban para abajo, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron proyectos muy interesantes los que hizo Héctor Villanueva en el Colef. Y luego se apuntala para estar como un docente de tiempo completo en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, dejando de lado por el momento, y no nos metimos en el asunto, en su paso como funcionario en el Centro Cultural Tijuana. Entonces, nomás vea digamos, los salones que ha pisado Héctor Villanueva: Estéreo Frontera, el Colegio de la Frontera Norte, el Centro Cultural Tijuana, la Escuela de Humanidades. Además ha hecho cine, entonces es todo un personaje. Así es que, Héctor, algunas palabras finales para nuestro auditorio. No, pues nada más. Que qué suave su programa, Pati, Benito, Adolfo, y qué suave que me hayan invitado, y qué bueno que existan estos proyectos y que ahorita exista la posibilidad también, les decía, platicamos hace rato, de que se vean en todas partes, ¿verdad? Que hay una especie también de democratización, nada voluntaria, ¿verdad? También tiene que ver con cierta cosa que está ligada al consumo, pero buscándole sacándole la vuelta, buscándole el beneficio, intentando capitalizar, que no es la mejor palabra, no es la mejor palabra, capitalizar. Claro, sí, sí. Capitalizar estos espacios, pues qué bueno que
que existan y que se puedan ver en muchas partes. Yo nada más me despediría dándoles las gracias a los tres y a ti, Adolfo, ¿verdad? Por todo el tiempo que nos hemos conocido y por toda tu amistad. Y nada más diría, Adolfo, que el libro que más leo y releo, me lo regalaste tú cuando era jovencito. Mira. Wow. Ya ni te acuerdas, ¿verdad? No, ¿Cuál fue? Una antología de Borges. Un libro claro. que me regaló Adolfo y que es el libro que más leo y releo. ¿Verdad? Pues qué gusto me da. Sí, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Pati. Sí, no, gracias. Y Muchos bueno, abrazos. en atención a mi compañero Benito, que jura que ya no puede hablar, pero bueno. A nombre de Benito, también a nombre de Pati Roa y de un servidor, les agradecemos enormemente, como cada miércoles, el que hayan tenido la gentileza de acompañarnos durante esta conversación con Héctor Villanueva. Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente edición de El Truco del Oficio, Conversaciones sobre el Arte, con un invitado más. Conversación a la que, claro, están invitados para formar parte de ella. A nombre de todos nosotros, les deseamos que pasen muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.